Andrés tenía solo 11 años cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Su madre desapareció sin dejar rastro, y todos parecieron aceptar la explicación de su padre. Ella simplemente se había ido, pero sabía que eso no tenía sentido. Su padre, un influyente abogado, no mostró ninguna preocupación y evitó hablar del asunto. Mientras familiares y conocidos seguían con sus vidas, Andrés sintió que era el único que veía las piezas de este misterio uniéndose de una manera aterradora. Comenzó a observar cada detalle, buscando respuestas que nadie más quería ver. Esta aterradora y oscura historia muestra cómo un niño se enfrentó a su propio padre para buscar la verdad y asegurar justicia para su madre. ¿Qué hizo sospechar a Andrés? ¿Cómo logró que la policía le creyera? ¿Y qué pasó realmente con tu madre? Sigue cada detalle de esta historia y descubre cómo un niño tuvo el coraje de enfrentar un secreto escalofriante que nadie quería ver expuesto. Andrés Bennett se despertó temprano esa mañana oliendo el familiar olor a café que invadía la casa. El sol entraba por la rendija de la cortina e iluminaba los carteles de fútbol pegados en la pared del dormitorio. Se estiró lentamente, dejando que el sueño se disipara poco a poco, y cogió el reloj que estaba al lado de la cama. Ya era tarde para un día escolar, lo cual era extraño, ya que su madre siempre lo despertaba temprano. Con una extraña sensación en el pecho, se levantó y caminó por el silencioso pasillo, esperando escuchar los sonidos habituales de la rutina matutina. Pero a diferencia de todos los días, no se oía el sonido de la tetera en la estufa, ni el tintineo de las tazas que su madre solía colocar sobre la mesa. El silencio parecía demasiado pesado para aquella casa que hasta entonces siempre había sido tan animada. Andrés miró a su alrededor y sintió mariposas en el estómago al notar que el bolso de su madre no estaba en el aparador de la sala donde ella siempre lo dejaba. El sofá estaba impecable, como si nadie se hubiera sentado allí la noche anterior, y la puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Dudó por un momento antes de empujarlo lentamente hacia adentro. La cama estaba hecha, y no había señales de que alguien hubiera dormido allí. El armario permaneció cerrado, pero la ausencia de cualquier nota o mensaje aumentó aún más el malestar que crecía en su interior. Regresó a la cocina, cogió el teléfono fijo y marcó el número del móvil de su madre. Llamó hasta que saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Su respiración se hizo más corta y su corazón comenzó a latir más rápido. Ella nunca se iría sin previo aviso. Nunca. Entonces decidió llamar a su padre, quien probablemente todavía estaba en casa, pero al cruzar el pasillo que conducía a la oficina, se detuvo de repente. La puerta estaba cerrada, y la habitación parecía más fría de lo habitual. Respiró hondo, y llamó suavemente, esperando una respuesta. Al escuchar un murmullo ahogado en el interior, giró el pomo de la puerta y encontró a su padre sentado detrás del escritorio sumergido en papeles, como si nada inusual estuviera sucediendo. Richard levantó la vista con una calma desconcertante y simplemente dijo que su madre se había ido temprano. Andrés frunció el ceño. ¿Sin decir nada? ¿Sin decir adiós? Algo andaba mal, y lo sentía en lo profundo de su pecho. Esta era la primera vez que su casa se sentía tan extraña. Richard Bennett siempre ha sido un hombre de impecable apariencia. Solía usar trajes bien hechos y mantener una postura firme que imponía respeto en cualquier entorno. Un abogado influyente conocido por su frialdad en los tribunales, rara vez mostraba emociones que pudieran comprometer su imagen. Su elocuencia y control de las palabras lo convirtieron en un profesional admirado y temido al mismo tiempo. Dentro de la casa, sin embargo, su presencia era más rígida que acogedora. Las discusiones con su esposa se habían vuelto frecuentes en los últimos meses, y incluso cuando reinaba el silencio, la atmósfera pesada nunca dejaba dudas de que algo andaba mal. Andrés siempre notó la tensión entre sus padres, pero como era solo un niño, no sabía cuánto podía cambiar su vida. El día transcurrió de manera extraña. Andrés intentó seguir la rutina, pero la incomodidad de no saber dónde estaba su madre crecía cada hora. Al principio pensó que tal vez ella realmente se había ido y pronto regresaría, pero a medida que pasaba el tiempo, el vacío de la casa se hacía cada vez más inquietante. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes, ni pistas sobre dónde podría estar. Cuando finalmente preguntó a su padre, Richard respondió con la misma tranquilidad con la que desmontaba los argumentos de sus oponentes en los tribunales. Dijo que su madre había salido a descansar y que no había de qué preocuparse. Habló como si fuera algo completamente normal, sin apartar la mirada ni mostrar vacilación alguna.
Andrés frunció el ceño tratando de entender esa repentina explicación. Su madre nunca había viajado sin previo aviso. La forma en que Richard manejó la situación solo hizo que todo fuera más extraño. No parecía sorprendido ni preocupado, solo quería que el asunto terminara ahí. Andrés intentó insistir, pero su padre cortó la conversación con un tono definitivo. Dijo que necesitaba algo de tiempo y que volvería pronto. El niño sintió un nudo en el estómago. Algo no tenía sentido. Su madre nunca se iría sin avisar, sin dejar al menos una nota, sin darle un beso de despedida. Él conocía sus hábitos y sabía que algo andaba mal. El silencio del padre era antinatural. Su comportamiento indiferente y su manera ensayada de hablar no hicieron más que aumentar las sospechas que ya crecían en su interior. Incluso sin pruebas, Andrés sintió que este no era un viaje cualquiera. Andrés pasó el resto del día intentando encontrar alguna explicación que tuviera sentido para la desaparición de su madre. Sacó su celular y envió varios mensajes, pero todos quedaron sin respuesta. Volvió a llamar y solo escuchó la grabación automática informándole que el teléfono estaba apagado o fuera de alcance. Con cada intento fallido, la inquietud crecía. Su madre nunca ignoraría sus llamadas, especialmente sabiendo que estaría preocupado. Volvió a su habitación y miró a su alrededor en busca de pistas. Nada parecía diferente. La ropa todavía estaba allí, los zapatos todavía en su lugar, el cepillo todavía estaba sobre la cómoda. Si realmente había viajado, ¿por qué no se llevó nada? Una vez más fue a la oficina de su padre, decidido a obtener algunas respuestas. Richard permaneció impasible, sin quitar la vista de los papeles esparcidos sobre la mesa. Repitió con la misma calma forzada que la madre de Andrés solo quería un tiempo a solas. Dijo que estaba cansada, abrumada, y que necesitaba respirar para alejarse de todo. Agregó que lo mejor es respetar ese espacio y dejar de insistir. La frialdad en la voz de su padre hizo que Andrés se estremeciera. Había algo mal en esa explicación. Su madre nunca lo dejaría sin previo aviso, y mucho menos ignoraría sus intentos de contactarlo. Además, cuando estaba cansada, no huía, simplemente tomaría una taza de té y descansaría unas horas. Volvió a él el recuerdo de sus últimas conversaciones con su madre. Su matrimonio con Richard llevaba mucho tiempo arruinado. Las peleas se hicieron frecuentes y supo que su madre no podía soportarlo más. Unos días antes, ella se había sentado con él en la sala y le había dicho claramente que quería el divorcio. Dijo que estaba cansada de vivir una relación marcada por la desconfianza y la traición. Esa noche, mientras jugueteaba distraídamente con el anillo que aún llevaba en el dedo, le aseguró a Andrés que todo estaría bien. La decisión estaba tomada y ella no iba a regresar. Ahora ella se había ido sin dejar rastro y la única persona que parecía cómoda con eso era su padre. A Andrés se le dio un vuelco el estómago. Un mal presentimiento comenzó a apoderarse de él. Algo no estaba bien, y por mucho que intentara alejar ese pensamiento, no podía ignorar el miedo que crecía dentro de él. En los días siguientes, Richard parecía aún más ausente que de costumbre. Pasaba horas encerrado en su oficina y evitaba cualquier conversación que mencionara el nombre de su esposa. Si antes mantenía una postura controlada y confiada, ahora su frialdad parecía aún más evidente. No preguntó si Andrés necesitaba algo y no mostró preocupación por su propio hijo. Cuando salió a trabajar, no dijo a qué hora regresaría. Cuando estaba en casa, siempre estaba ocupado con documentos y llamadas, como si su rutina no se hubiera visto alterada por la ausencia de su esposa. Andrés observaba todo en silencio, cada vez más convencido de que su padre ocultaba algo. La falta de emoción de Richard le molestaba. Si su madre realmente había salido de casa para pasar un rato a solas, ¿por qué no mostraría preocupación? ¿Por qué no intenté contactarla o incluso hablar de ello? Una noche, Andrés se quedó despierto hasta tarde y escuchó fuertes pasos en el pasillo. Se levantó lentamente y miró por la rendija de la puerta. Vio a su padre parado en la sala mirando a un punto indefinido. Su rostro estaba quieto y su mirada distante, como si su mente estuviera atrapada en algún pensamiento profundo. Por un momento, Andrés casi preguntó si todo estaba bien, pero algo lo hizo retroceder. El silencio en esa casa ya parecía demasiado cargado. La frialdad de Richard se hacía aún más evidente cada vez que Andrés intentaba sacar el tema a colación. Si insistía en hablar de su madre, simplemente suspiraba y decía que ya estaba resuelto. Si ella preguntaba si ya había recibido alguna noticia, Richard simplemente repetía que necesitaba espacio.
En una de estas conversaciones, Andrés notó un ligero temblor en las manos de su padre al sostener un vaso. Era la primera vez que notaba algún signo de nerviosismo, por pequeño que fuera. Estaba escondiendo algo. Todo dentro de él decía eso. La indiferencia de Richard era antinatural. Era como si, en lugar de extrañar a su esposa, simplemente estuviera esperando que pasara el tiempo para olvidar el asunto. Pasaron los días y nadie parecía cuestionar la desaparición de su madre. Su abuela materna dijo que tal vez solo necesitaba un tiempo alejada de todo. Amigos de la familia comentaron que ella siempre había sido reservada y que no sería tan extraño que hubiera decidido viajar sin decírselo a nadie. Incluso sus vecinos, que hablaban con ella casi todos los días, parecían resignados a la idea de que simplemente quisiera desaparecer por un tiempo. Andrés escuchó estas conversaciones sin creer lo que decían. Tu madre nunca haría eso. Ella nunca permanecería alejada por tanto tiempo sin darle noticias y nunca lo dejaría sin una explicación. El hecho de que nadie sospechara hizo que todo pareciera aún peor. ¿Cómo era posible que solo él sintiera que algo andaba mal? En la escuela, Andrés también intentó desahogarse con algunos compañeros, pero nadie parecía prestarle mucha atención. Algunos dijeron que estaba exagerando y que los padres de otros estudiantes también viajaban de vez en cuando sin previo aviso. Otros simplemente se encogieron de hombros y cambiaron de tema. Se sentía solo en esto. No importa cuántas veces intentó explicar, nadie parecía estar tan preocupado por la situación como él. En el fondo, sabía que la gente prefería creer la versión más simple. Era más fácil aceptar que su madre se había tomado un tiempo para sí misma que imaginar que podría haber sucedido algo peor. Pero Andrés no pudo evitar la sensación de que algo andaba muy mal. Sin nadie más a quien recurrir, decidió buscar ayuda de otra manera. Esperó hasta quedarse solo en casa y llamó a la comisaría de la ciudad. Su corazón latía rápido cuando escuchó sonar el teléfono. Cuando un policía respondió, intentó explicar todo lo que estaba pasando. Dijo que su madre estaba desaparecida, que no contestaba llamadas y que el comportamiento de su padre era extraño. Dijo que ella quería divorciarse y que desapareció poco después. Al otro lado de la línea, la voz del policía se mantuvo tranquila y atenta. Hizo algunas preguntas y dijo que investigarían el caso. Andrés sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Esta sería solo la primera pieza del rompecabezas. Después de la llamada, Andrés sintió que no podía simplemente esperar. Tan pronto como terminó la clase, salió por la parte trasera de la escuela sin avisarle a nadie y caminó hasta la comisaría, manteniendo la cabeza gacha para evitar miradas indiscretas. El viaje le pareció más largo de lo habitual y su corazón latía con ansiedad por lo que pudiera pasar. Al llegar, dudó un momento antes de abrir la puerta de cristal. Fue atendido por un policía que, tras escuchar su nombre, lo llevó a una habitación trasera donde lo esperaba un hombre de postura firme y mirada atenta. Su nombre era Diego Ricci, el investigador responsable del caso. Le hizo un gesto a Andrés para que se sentara y, sin prisas, le pidió que le contara todo desde el principio. Andrés respiró hondo y comenzó a informar todo lo que sabía. Habló de la última vez que vio a su madre, de los mensajes no leídos, de las llamadas no contestadas y del extraño comportamiento de su padre. Dijo que Richard no parecía preocupado en absoluto y que insistía en que su madre solo quería algo de tiempo para ella. Diego escuchó atentamente, sin interrumpir, solo anotando algunos detalles en un cuaderno. En un momento, preguntó si Andrés recordaba algo que pudiera indicar un posible peligro antes de su desaparición. El niño dudó un momento antes de decir que su madre quería divorciarse y que ya había tomado esa decisión hace algún tiempo. El investigador frunció el ceño al oír eso y le hizo algunas preguntas más sobre el comportamiento del padre antes y después de su desaparición. La conversación duró más de lo que Andrés esperaba y por primera vez sintió como si alguien realmente estuviera escuchando y tratando de ayudarlo. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, Diego decidió que lo mejor era llevar a Andrés a casa antes de que Richard sospechara algo. En el camino, explicó que debía actuar con cautela y que una investigación formal llevaría tiempo. Dijo que a partir de ese momento, los dos necesitaban encontrar una manera de comunicarse sin levantar sospechas. Detuvo el auto en la esquina, lejos de la casa, y le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Le pidió a Andrés que le enviara mensajes cortos si descubría algo nuevo y que tuviera cuidado de no llamar la atención de su padre. El niño se bajó del coche, cruzó el jardín
y entró sin hacer ruido. La oficina de Richard seguía iluminada, el sonido del teclado llenaba el silencio de la casa. Andrés cruzó la puerta de la oficina, pero su padre ni siquiera levantó la vista para darse cuenta de que se había ido. Esta indiferencia solo reforzó lo que ya sentía. Algo estaba muy mal. En los días siguientes, Andrés esperó ansioso alguna noticia sobre el caso de su madre. Cada vez que su celular vibraba, levantaba el dispositivo esperando algún mensaje de Diego, pero casi siempre eran notificaciones irrelevantes. La policía había iniciado una investigación, pero sin pruebas concretas no pudieron avanzar como él esperaba. Diego dejó claro que debían actuar con cuidado, ya que Richard era un abogado influyente y cualquier movimiento apresurado podía arruinarlo todo. Andrés entendió, pero no pudo ocultar su frustración. Su madre seguía desaparecida y nada parecía cambiar. Las personas que lo rodeaban seguían viviendo sus vidas con normalidad, mientras él se sentía atrapado en un misterio que solo él parecía querer resolver. Un día durante las vacaciones del colegio, Andrés salió a respirar un poco y aprovechó para llamar a Diego. El investigador respondió al segundo timbrazo, como si ya hubiera estado esperando su llamada. Con voz firme dijo que estaba haciendo todo lo que podía, pero que aún no había nada lo suficientemente sólido como para enfrentar a Richard. Explicó que intentaron rastrear el celular de la madre de Andrés, pero el dispositivo estaba apagado desde el día de su desaparición. También dijeron que no había habido transacciones bancarias recientes, lo que indicaba que ella no estaba usando sus tarjetas. Andrés sintió un nudo en el estómago cuando escuchó eso. Si realmente tu mamá había salido sola de casa, como decía Richard, ¿por qué no se llevó su celular? ¿Por qué no retiraste dinero ni hiciste ninguna compra? Cada nueva pieza de este rompecabezas solo hacía que todo fuera más extraño. Cuando regresó a casa esa tarde, Andrés notó que Richard estaba más tranquilo que de costumbre. Pasó junto a él sin decir nada y se dirigió a la oficina, cerrando la puerta detrás de él. Andrés se quedó quieto por un momento viendo esa escena y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sacó su celular y le escribió un mensaje rápido a Diego, haciéndole saber que algo andaba mal. Unos minutos más tarde, recibió una breve respuesta diciéndole que mantuviera la calma y estuviera alerta ante cualquier comportamiento inusual por parte de su padre. Andrés respiró hondo e intentó actuar con normalidad, pero la inquietud no abandonaba su cabeza. Si la policía no tenía pruebas sobre las que actuar, tendría que encontrar algo por su cuenta. La ansiedad carcomía a Andrés desde dentro. La policía hizo todo lo que pudo, pero sin pruebas concretas, la investigación parecía estar estancada. Sabía que necesitaba hacer algo y que si esperaba demasiado, tal vez nunca descubriría lo que realmente le pasó a su madre. Fue entonces cuando vio el auto de Richard estacionado en el garaje. Tuvo una idea. Su padre rara vez dejaba su computadora, inmerso en sus papeles y llamadas telefónicas, lo que significaba que este era el momento perfecto para investigar. Miró por la ventana de la casa y vio que la oficina todavía estaba cerrada. Respiró hondo y se acercó al vehículo, intentando no hacer ningún ruido al abrir la puerta. El fuerte olor a cuero llenó sus fosas nasales mientras se subía al asiento del conductor y comenzaba a buscar cualquier cosa que pudiera ser una pista. Empezó a buscar en el baúl, pero solo encontró algunos papeles arrugados y una carpeta con documentos viejos. Luego, se inclinó para mirar debajo de los asientos, pasando la mano por el estrecho espacio, sintiendo el polvo y pequeños escombros que se acumulaban con el tiempo. Nada parecía sospechoso. Abrió la consola central, miró por los compartimentos laterales e incluso revisó la alfombra para ver si se había caído algo allí. Mi corazón se aceleraba a cada segundo, pues sabía que Richard podía aparecer en cualquier momento. Finalmente abrió la guantera y solo encontró manuales del coche, algunas hojas sueltas y un bolígrafo sin capuchón. Frustrado, suspiró y se reclinó en el banco. Tal vez simplemente se aferraba a esperanzas vacías. Cuando estaba a punto de darse por vencido, decidió abrir la guantera una vez más. En el momento en que quitó la tapa, una foto se deslizó y cayó al suelo del auto. Andrés frunció el ceño y tomó el papel, analizando la imagen con atención. Era una casa que nunca había visto antes. El edificio parecía viejo, alejado de cualquier barrio. El tiempo parecía haber dañado la pintura, dejando las paredes manchadas y el techo ligeramente inclinado. Eso no tenía sentido. ¿Por qué tu padre tendría una foto de un lugar como ese escondida en su auto?
El corazón de Andrés dio un vuelco cuando se dio cuenta de que esta podría ser la pista que necesitaba. Se metió la foto en el bolsillo, cerró todo exactamente como lo encontró y salió del coche lo más rápido posible. Si eso significara algo, lo descubriría. Andrés sostuvo la foto con fuerza mientras regresaba a la casa. Su corazón latía rápido y su mente trabajaba sin parar tratando de encontrarle significado. Esperó hasta que su padre se fue a trabajar y aprovechó para enviarle un mensaje a Diego pidiéndole que se reunieran. El investigador respondió poco después y acordaron un lugar discreto donde poder hablar sin llamar la atención. A la hora señalada, Andrés se fue diciendo que iba a estudiar a casa de un amigo. Cuando llegó al punto de encuentro, Diego ya lo esperaba apoyado contra el auto, observando la calle como analizando cada detalle a su alrededor. Andrés sacó la foto de su bolsillo y se la entregó, explicándole cómo la encontró y por qué creía que podía ser una pista importante. Diego tomó la foto y analizó cada detalle, girándola de lado a lado como si buscara algo escondido. Preguntó si Andrés había visto esa casa antes y el niño lo negó. El investigador frunció el ceño y dijo que verificaría la ubicación del inmueble, pues podría ser una pieza clave en el caso. Andrés notó que Diego estaba más serio que de costumbre, lo que significaba que por una vez tenían algo concreto con qué continuar. El policía tomó algunas notas, guardó la foto en una carpeta y dijo que necesitaría tiempo para recopilar información sobre la casa y averiguar si tenía alguna conexión con Richard. Andrés sintió un alivio momentáneo, pero sabía que todavía no tenían respuestas, solo un nuevo camino por explorar. Antes de irse, Diego le pidió a Andrés que se mantuviera alerta ante cualquier cambio en el comportamiento de su padre y le reforzó que debía actuar con precaución. El niño asintió y prometió que tendría cuidado. Cuando regresó a casa encontró a Richard en la oficina, pero esa vez parecía más tenso que de costumbre. La puerta estaba entreabierta y por un momento, Andrés escuchó el tono áspero de su voz en el teléfono. Su padre hablaba en voz baja, pero algo en la forma en que sostenía el bolígrafo entre los dedos delataba cierto nerviosismo. Andrés pasó de largo, tratando de actuar con naturalidad, pero una duda lo atormentaba. ¿Richard ya se había dado cuenta de que faltaba la foto? Si es así, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que empezara a sospechar algo? Diego sabía que esa foto podía ser la clave para entender lo que realmente había sucedido. Tan pronto como Andrés se fue, el investigador fue directamente a la comisaría y comenzó una búsqueda detallada. Analizó la imagen varias veces tratando de identificar alguna pista, el nombre de una calle, un número, cualquier detalle que pudiera indicar dónde estaba esa casa. Al cabo de unas horas, comenzó a cruzar información y pedir favores a algunos contactos que tenía en otros estados. Como Richard era un abogado influyente, Diego sabía que esta investigación no podía llevarse a cabo de manera obvia. Necesitaba actuar con discreción para evitar que cualquier sospecha llegara prematuramente al padre de Andrés. Las búsquedas fueron largas, pero la paciencia de Diego se vio recompensada. Luego de revisar registros de propiedad y hablar con algunas fuentes confiables, obtuvo información que vinculaba directamente a Richard con esa casa. El abogado había comprado recientemente una propiedad en otro estado sin informar a nadie. No había registros de cambios, remodelaciones o actividad alguna en el lugar, como si la compra se hubiera realizado para algo que no debía llamar la atención. Eso activó una alerta inmediata en la mente de Diego. ¿Por qué Richard compraría una casa remota sin decírselo a nadie? Sabía que necesitaba actuar rápidamente, ya que este descubrimiento podría ser la pieza que faltaba para comprender la desaparición de la madre de Andrés. Antes de tomar cualquier decisión, Diego llamó a Andrés y les pidió que se reunieran lo antes posible. Cuando el niño llegó al lugar acordado, el investigador le reveló todo lo que había descubierto. Andrés se sorprendió al escuchar que su padre había adquirido una casa secreta, ya que eso solo confirmó sus sospechas de que Richard ocultaba algo grande. Diego explicó que tendrían que ir al lugar para comprobarlo en persona, pero que esto requeriría un plan cuidadoso. El investigador le aseguró que no tomaría ninguna medida precipitada sin pruebas concretas, pero ahora tenían un destino, un lugar real donde buscar respuestas. Andrés sintió mariposas en el estómago al darse cuenta de que se estaban acercando a la verdad, pero, al mismo tiempo, el miedo crecía en su interior. Si Richard realmente hiciera algo terrible, ¿hasta dónde llegaría para ocultarlo? Diego sabía que debía actuar con inteligencia para no alertar a Richard,
Con la información que tenía obtuvo una orden alegando posibles irregularidades en el inmueble, lo que permitió a la policía investigar el lugar sin levantar sospechas inmediatas sobre la desaparición de la esposa de Richard. Tan pronto como se firmó el documento, reunió un pequeño equipo y se dirigió a la dirección. El viaje fue largo, ya que la casa estaba alejada de la ciudad, rodeada de árboles y caminos de tierra en mal estado. Cuando finalmente llegaron, el lugar parecía aún más extraño que en la foto. La pintura de las paredes se estaba descascarando, las ventanas estaban cerradas como si nadie hubiera estado allí desde hacía mucho tiempo, y un viento frío hacía que se acumularan hojas secas en el patio. El equipo salió de los autos y caminó cautelosamente hacia la entrada principal. Diego abrió la puerta y dio el primer paso hacia adentro. El olor a moho y polvo invadió la habitación, lo que indicaba que hacía tiempo que nadie vivía allí. Había pocos muebles y parecían haber sido colocados al azar, como si alguien hubiera organizado el espacio sin intención de utilizarlo. Una mesa de madera llena de marcas y un sofá contra la pared eran los únicos objetos en la habitación. El investigador miró alrededor de la habitación, buscando algo fuera de lo común. En el suelo, pequeñas marcas parecían indicar que algunos muebles habían sido movidos recientemente. Fue a la cocina y encontró un frigorífico desenchufado y vacío por dentro. Los armarios también estaban prácticamente vacíos, solo unas cuantas cajas de cartón apiladas en un rincón. Lo que más llamó la atención fue la falta de objetos personales. No había ropa, fotografías, ni nada que sugiriera que alguien hubiera vivido allí. Mientras registraban las habitaciones, un detalle empezó a preocupar a Diego. El suelo de madera crujió en algunos lugares, pero en otros parecía más firme de lo esperado. Al inclinarse para mirar más de cerca, notó que parte del piso tenía un pequeño espacio entre las tablas, como si algo estuviera escondido debajo. Llamó a uno de los policías y le pidió que le ayudara a quitar la alfombra que cubría esa zona. Tan pronto como lo tiraron, encontraron un mango de metal apenas perceptible. Diego sostuvo la pieza y tiró con fuerza. Se levantó una tapa de madera, revelando una estrecha escalera que conducía a un sótano oscuro. El investigador tomó la linterna y respiró hondo antes de dar el primer paso. Algo le dijo que la respuesta a ese misterio estaba ahí abajo. Diego bajó las escaleras lentamente, sintiendo el aire cada vez más pesado a cada paso. La oscuridad del sótano pareció tragarse la tenue luz de la linterna, revelando solo vagas formas a su alrededor. El olor era espeso y desagradable, una mezcla de humedad y algo que no quería identificar demasiado pronto. El espacio era estrecho, con paredes de hormigón manchadas por la intemperie y suelo de tierra. Algunas cajas estaban apiladas en un rincón cubiertas de polvo y telarañas, como si nadie las hubiera tocado en mucho tiempo. El investigador pasó la linterna por la habitación y notó extrañas marcas en el suelo, como si hubieran arrastrado algo pesado hasta allí. El escalofrío que recorrió su columna se intensificó cuando su mirada se detuvo en un lugar específico, en lo profundo del sótano, donde un trozo de tierra parecía más oscuro e irregular que el resto. Llamó a los policías que lo acompañaban y les indicó el lugar. Uno de ellos agarró una pala y empezó a cavar mientras el resto del equipo observaba en silencio. Con cada movimiento, la tierra se aflojaba más fácilmente, revelando algo escondido justo debajo de la superficie. Diego contuvo la respiración cuando uno de los agentes se detuvo abruptamente y levantó una mano temblorosa. De la tierra removida, empezó a surgir la esquina de una tela, y luego vino lo que todos temían. El brazo de una mujer apareció parcialmente cubierto por el suelo. El silencio en el sótano fue roto solo por el sonido de todos los presentes, respirando con dificultad. Continuaron cavando con más cuidado, hasta que quedó al descubierto el resto del cuerpo. Diego no necesitó nada más para entender lo que había pasado. Ante él estaba el cuerpo de la madre de Andrés, en un estado que confirmaba que llevaba allí días. El investigador cerró los ojos por un breve momento, absorbiendo el peso de ese descubrimiento. Sabía que esta era la pieza final para incriminar a Richard, pero eso no alivió el dolor de saber que Andrés tenía razón desde el principio. Cogió el teléfono e hizo la llamada que cambiaría todo. Las autoridades debían ser notificadas de inmediato y Richard tendría que responder por su crimen. Cuando el equipo comenzó a acordonar el lugar, Diego sintió una opresión en el pecho al pensar en el chico que confió en él para encontrar la verdad. ¿Cómo le daría esta noticia a Andrés? ¿Cómo afrontaría a alguien de tan solo 12 años una pérdida como esa? Pero una cosa era segura,
A partir de ese momento, Richard no tendría a dónde huir. Las pruebas fueron analizadas con urgencia, y a las pocas horas las pruebas confirmaron lo que Diego ya sabía. El cuerpo encontrado en el sótano era el de la madre de Andrés. Los forenses actuaron rápidamente, y mientras los agentes examinaban cada detalle de la escena del crimen, otro equipo extrajo imágenes de las cámaras de seguridad de las carreteras cercanas. El auto de Richard fue identificado camino a la casa, cruzando el tiempo estimado de desaparición. Además, los fragmentos de fibra y las huellas del lugar coincidían con los zapatos que solía usar. Cada pieza encajaba con precisión, dejando poco lugar a dudas. Ante todas estas pruebas, ya no había ningún motivo para posponer el arresto. Al final de esa tarde, Diego recibió el pedido que estaba esperando. Richard Bennett fue acusado oficialmente de asesinato y sería puesto bajo custodia de inmediato. El coche se detuvo delante de la casa de Richard poco después del anochecer. Andrés, sentado en el sofá de la sala, sintió mariposas en el estómago al ver las luces rojas reflejadas en las ventanas. El sonido de un golpe firme en la puerta resonó por toda la casa, y luego la voz firme de Diego anunció que Richard debía irse. El hombre apareció en el pasillo, ajustándose las mangas de su camisa, manteniendo una expresión rígida como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Dos policías entraron y lo esposaron sin dejar lugar a discusión. Andrés se quedó quieto, observando la escena sin poder apartar la mirada. Por primera vez vio a su padre perder el control. Richard no intentó defenderse, no cuestionó. Se limitó a mirar a su hijo durante unos segundos antes de que se lo llevaran. Andrés le sostuvo la mirada sin pestañear. Sabía que nunca olvidaría esa expresión fría e impenitente. Con Richard arrestado, el juicio se convertiría en el siguiente paso. Aunque sabía que se estaba haciendo justicia, Andrés sentía el peso de lo que le esperaba. Tendría que testificar y contar todo lo que sabía, revivir cada detalle que lo llevó hasta allí. El miedo le oprimía el pecho, pero la certeza de que necesitaba decir la verdad era mayor. Se lo debía a su madre. Necesitaba asegurarse de que Richard pagaría por lo que hizo y que nunca más tendría la oportunidad de lastimar a nadie. Luego del arresto de Richard, Andrés se fue a vivir con sus abuelos maternos. La casa era sencilla y acogedora, llena de fotografías antiguas y recuerdos de su madre. A pesar del cariño que recibió, sabía que nada volvería a ser igual. Las noches eran largas y silenciosas y por más que intentaba seguir una rutina normal, la ausencia de su madre y el peso de la verdad seguían presentes en cada rincón. Las visitas de Diego eran frecuentes. Siempre traía actualizaciones sobre el caso y garantizaba que Andrés estuviera a salvo. El juicio se acercaba y aunque sabía que su testimonio era fundamental, no podía evitar sentir miedo. Enfrentar a su propio padre en los tribunales no sería fácil, pero ya había tomado su decisión. Contaría todo lo que sabía y se aseguraría de que Richard pagara por lo que hizo. El día de la audiencia, Andrés ya tenía 12 años. Sintió que se le daba un vuelco el estómago al entrar a la sala del tribunal, lo que sería más de lo normal para un niño de su edad en estas circunstancias. Pero no se permitió tener miedo. El ambiente era frío e impersonal, con abogados vestidos arreglando papeles y jueces manteniendo expresiones neutrales. Cuando lo llamaron a declarar, caminó hasta el estrado de los testigos y respiró hondo antes de comenzar a hablar. Contó detalladamente los días que pasó sin respuestas, las sospechas que crecieron en su interior y el momento en que decidió buscar a la policía. Contó sobre la foto que encontró en el auto, sobre la investigación de Diego y sobre el terrible hallazgo en el sótano de aquella casa olvidada. Su voz temblaba por momentos, pero continuó. Necesitaba que todos supieran cómo le quitaron a su madre, cómo Richard intentó ocultar la verdad y cómo nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde. La defensa de Richard intentó descalificar su testimonio, insinuando que sus acusaciones se basaban en emociones y no en hechos. Intentaron afirmar que un niño de 12 años no podía estar seguro de lo que realmente pasó, pero las pruebas eran irrefutables. Las imágenes de las cámaras de seguridad, los registros de la compra de la casa, las evidencias encontradas en el lugar y el propio cuerpo de su madre enterrado en el sótano desmontaron cualquier argumento. Cuando el juicio llegó a su fin, se anunció el veredicto. Richard fue condenado a 25 años de prisión por asesinato premeditado. Andrés sintió que se le quitaba un peso de encima, pero sabía que el dolor nunca desaparecería por completo. Había perdido a su madre, había perdido a su familia, pero al menos consiguió justicia. Y eso
En ese momento, era todo lo que importaba. Pasaron los años, pero la historia de Andrés nunca fue olvidada. Creció cargando las cicatrices de todo lo vivido, pero convirtió su dolor en fuerza. Cada vez que le preguntaban cómo se las arreglaba para afrontar todo eso, respondía que simplemente no podía permanecer en silencio. Sabía que si no hubiera insistido, si no hubiera luchado para ser escuchado, la verdad nunca habría sido descubierta. Su valentía inspiró a muchas personas, y con el tiempo comenzó a compartir su experiencia para ayudar a otras víctimas a no sentirse solas. El niño que alguna vez tuvo miedo de que no le creyeran ahora, se convirtió en un símbolo de resistencia, demostrando que, sin importar la edad, buscar justicia es un derecho que nadie puede quitarnos. Gracias por seguir esta historia de valentía hasta el final. Si crees que siempre se debe buscar la verdad, no olvides darle me gusta al canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta. En la pantalla final, encontrarás un vídeo recomendado especialmente para ti, con historias más apasionantes, que seguro captarán tu atención. También hemos agregado una colección de otras historias inspiradoras, para que las disfrutes. Simplemente haz clic en la pantalla y continúa este viaje de emociones y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que quizás te sorprendan e inspiren.